La Fiscalía General de la República implicó a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, con el asesinato del ex rector Héctor Melesio Cuen, quien murió en la finca donde se reunirían con el capo Ismael El Mayo Zambada. Además, confirmó que funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa manipularon la escena del crimen y simularon un supuesto asalto contra Cuen en una gasolinera. Bueno, fuerte el comunicado ayer de la Fiscalía General de la República, sobre todo por esta parte en donde da cuenta de que la Fiscalía de Sinaloa habría manipulado la escena del crimen y simulado un asalto contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero más fuerte el hecho de que pues cada vez más se confirma la colusión entre líderes del narcotráfico y autoridades civiles en decisiones gubernamentales. Pues hay que recordar que el Mayo Zambada pues fue, según su propio dicho, invitado a mediar entre Cuen y el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa por un conflicto entre ambos personajes. Cuen terminó muerto, Zambada enfrenta la posibilidad de pena de muerte, bueno, pudiera enfrentar la posibilidad de pena de muerte en Estados Unidos. Joaquín Guzmán López aparece en el sistema de reclusión y a veces desaparece, quién sabe cuál será su situación real. Y Rubén Rocha, muy cuestionado. Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, por este tema. José Ángel Arellanes, periodista de Mega Noticias Culiacán, está con nosotros esta mañana. José Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues aquí también dándole seguimiento a esta historia desde aquel 25 de julio, prácticamente ya 3 meses, cuando pues informábamos no solamente sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, sino también hacíamos un espacio pequeño para comentarte sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Y recuerdo muy bien que aquella vez me pregunté si había alguna relación y te decía que no. La verdad es que en ese momento no había elementos de ningún tipo para decir que había una relación, más allá de que había ocurrido el mismo día, el mismo 25 de julio, pero todo fue cambiando en los siguientes días, en las siguientes semanas, porque empezaron a trascender diversa información que hacía muy poco creíble el hecho de que hubiera sido asesinado ahí en esa gasolinera a las afueras de la ciudad de Culiacán, como se habría afirmado en primer término, ¿no? en las primeras horas. Y es que además de todo habrá que señalar que la versión salió del chofer del mismo Héctor Melesio Cuen, que fue el que declaró ante la Fiscalía General de Justicia del Estado que el rector había sido asesinado ahí en esa gasolinera. Hecho que desafortunadamente fue atendido y no fue cuestionado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, al grado que después de esas dudas que habría, el mismo gobernador Rubén Rocha Moya, en aquella visita del presidente, tú la recordarás, del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aquí a Sinaloa, pues pidió que la Fiscalía General de la República retomara el caso y de inmediato le hicieron segunda y sí, finalmente fue la Fiscalía General de la República la que retoma el caso y empiezan los cambios, los ajustes. Primero que nada, cuestionan la versión presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado y señalan que hay inconsistencias en esa narración, en ese hecho, en esa teoría que se había desarrollado en primer término. Pues hoy, al final de los días, después de tantas semanas de que se ubicara la finca Huertos del Pedregal, de que se le tuviera bajo custodia y que finalmente se hicieran aquellos peritajes, pues ya hay resultados, Juan Carlos, ya hay resultados que señalan, entre otras cosas, que efectivamente se puede confirmar que Héctor Melesio Cuen estuvo ahí en Huertos del Pedregal, además de lo ya dicho por
Ismael El Mayo Zambada a través de su carta, bueno, pues que hay pruebas hemáticas, o sea, pruebas de sangre que habrían determinado que efectivamente el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa estuvo presente y que además habría sido asesinado en el mismo lugar, lo que de alguna manera echa ya por tierra totalmente lo señalado de que habría sido asesinado en esta gasolinera a las afueras de Culiacán. También señala que en la batea, o sea, en la caja de la camioneta en la que trasladaron a Héctor Melesio Cuen, en la que se trasladaba Héctor Melesio Cuen, habrían encontrado sangre de Rodolfo, uno de los guardaespaldas de Ismael El Mayo Zambada. También hay un video de nuevo donde hay una nueva confesión del chofer de Héctor Melesio Cuen, donde, pues niega lo que él mismo había declarado previamente a las autoridades de Sinaloa, algo que tendría que ver, será muy interesante, qué es lo que finalmente dijo a la Fiscalía General de la República. Además, determina que habrá sanciones tanto penales como administrativas contra policías, ministerios públicos, peritos y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes ya han sido investigados respecto a la participación en la investigación del caso de Héctor Melesio Cuen. Y revela algún dato también preocupante, sí, de que un juez federal de Culiacán finalmente rechazó conocer y por lo tanto solicitar las órdenes de aprehensión contra estas personas, y por lo tanto tendrá que buscar otro juez que los apoye en esta causa penal. Sí, ¿se sabe, José Ángel Arillanes, por qué el juez federal no otorga las órdenes de aprehensión? No lo dice el documento, no lo tenemos en este momento en el radar. Podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Entre ellos el temor, porque parece ser que ni siquiera se da a conocer, bueno, ni siquiera quiere conocer del caso, o sea, no lo retoma. Sí. No es que ni siquiera que lo investigue y niega las órdenes de aprehensión. No quiere ni siquiera conocer del caso, ¿no? Sí, José Ángel Arillanes, el viernes compareció El Mayo Zambada ante el juez en Brooklyn, el juez Brian Cogan, el mismo que le dio 38 años de cárcel, más de 38 años de cárcel a Genaro García Luna, y que también sentenció a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Le pregunta a la Fiscalía si va a pedir pena de muerte. ¿Cómo se toma esto en Sinaloa? Fíjate que estos temas ya no tienen una trascendencia amplia en Sinaloa, porque al final no es la primera vez que se vive un caso de un capo que es juzgado en los Estados Unidos. Y de eso a que ocurra, Juan Carlos, hay mucho tiempo y mucho papeleo y muchos años de por medio. Efectivamente, Ismael El Mayo Zambada no ingresó en base a un tratado de extradición, que es lo que amarra a los Estados Unidos a no sentenciar con la pena de muerte, porque en el país de origen, en este caso México, no existe como tal la pena de muerte. Entonces, eso los amarra legalmente, dado que hay tratos internacionales y todo este tipo de cosas. Sí, hay esa posibilidad, claro que existe, pero esto todavía está por verse. Tendría que haber, mira, el proceso de García Luna, de Genaro García Luna, duró alrededor de 6 años, ¿no? Estábamos hablando del 19 al 24. Hay muchísimo tiempo para ver ese tema, y solo es una posibilidad. No creo que haya un caso rápido, no lo creo, porque el mismo juez decía que era un asunto tan complejo que es un caso tan grande que habría que analizar, no sé, decenas de documentos y pruebas. Por lo tanto, creo que esto va a llevar mucho tiempo. No hay una trascendencia como tal, claro, se toma en cuenta como de manera informativa, pero no tiene una gran trascendencia, sin duda, aquí en el estado. Sí. Muy posiblemente su familia va a estar preocupada porque pues sí es una posibilidad, pero no creo que sea un tema que
que se vaya a resolver muy pronto. Sí, finalmente, ¿cómo estuvo este fin de semana Culiacán, José Ángel? Mira, Culiacán desafortunadamente tenemos hechos todos los días después de ese 9 de septiembre, semanas después de la detención de Ismael El Mayo Zambada, y que se esperaba esta escalada, pero yo creo que no la esperábamos de ese tamaño, ¿no? Ya prácticamente 40 días de hechos, de homicidios, de desapariciones forzadas, van más de 200 homicidios, más de 240 desapariciones forzadas. Estamos hablando de una situación que ya está afectando duramente la economía de nuestro estado. Estamos hablando de pérdidas de alrededor de 12,000 millones de pesos y acumulándose, y no deja de ocurrir. Mira, en los tanques Pelota, apenas el municipio cercano, hubo un enfrentamiento a balazos que dejó decenas de automóviles incendiados. No se sabe si hubo muertos en el lugar, pero los elementos de la policía encontraron cuando menos 2 personas asesinadas por la carretera cuando viajaban al lugar para revisar la situación. Hubo además una emboscada de elementos del ejército mexicano en Higueras de Abuya, perteneciente al municipio de Culiacán, con el resultado de un militar fallecido. Hubo el intento de asesinar a 2 personas heridas en el Hospital General. No se concretó, pero sí hizo que la autoridad tuviera que mega reforzar la seguridad en el lugar. Son diferentes hechos que siguen ocurriendo, además de otros asesinatos el sábado de una persona que estaba en un crucero vendiendo dulces, fue asesinada a balazos en el lugar. Son diversos hechos, sería una lista interminable de hechos a narrar, y que no creo que nos alcance un programa de este día, ¿no? Porque sí son bastantes y todos los días están ocurriendo, y este fin de semana no fue diferente. José Ángel Arillanes, muchas gracias como siempre. Buen día, muy buen día, gracias. Gracias. A ti, Juan Carlos. Periodista de Mega Noticias Culiacán.